Iglesia del Táchira, un amor. El 16 de junio de 1986 es licenciado en Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma en el 2011, magíster en Teología en esta misma universidad en el 2013. Es ordenado el 12 de octubre del 2013 por Monseñor Mario Moronta. Es licenciado en Educación, mención Filosofía, egresado del Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino en el año 2020. Actualmente cursa el doctorado canónico en Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Realizó el curso de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno en el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica en Roma en el 2011 y el curso para postuladores en los procesos de beatificación y canonización por la Congregación de la Causa de los Santos en el 2013. Entre los cargos pastorales desempeñados desde el 25 de julio del 2013 hasta el 27 de enero del 2020, vicecanciller de la diócesis y notario de la curia diocesana. Desde el 9 de abril del 2015 hasta diciembre del 2017 fue capellán y asesor espiritual del Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes y actualmente se desempeña como vicerrector académico de la Universidad Católica del Táchira. Bienvenido, Padre Ricardo. Buenos días para todos. Al iniciar en esta mañana la primera conferencia del 5º capítulo del Congreso del Centenario, quiero agradecer a todos ustedes por su presencia en este auditorio. De igual forma, quiero manifestar mi gratitud con todo el equipo organizador por la deferencia que han tenido al invitarme en esta mañana a formar parte del grupo de personas que tendrá la responsabilidad de presentar sus conferencias y relaciones. En el marco de la conmemoración del primer centenario de nuestra diócesis y gracias a la celebración de este congreso, hemos podido recorrer desde el primer capítulo hasta este momento un camino histórico pastoral que ha hecho posible adentrarnos en lo que ha vivido la Iglesia en el Táchira durante un siglo. Este ejercicio nos permite ser más conscientes tanto de la herencia que hemos recibido como del compromiso que todos tenemos de seguir proyectando el reino de Dios en la iglesia local de San Cristóbal. Al encontrarnos ante un título tan sugerente como lo es la iglesia local que queremos y necesitamos, son muchas las ideas que podrían desarrollarse en este contexto. Sin embargo, centraré mi atención en 4 prismas que identifican la vida de la iglesia y que son características que refleja esta diócesis centenaria. En ellas resumo un sueño realizable al cual todos estamos llamados a apostar. Una iglesia misionera, una iglesia que transmita el evangelio de la misericordia, una iglesia en constante actitud de conversión pastoral, una iglesia como comunidad de comunidades. Estas 4 características se presentan en el marco y contexto del capítulo que hoy nos congrega, el cual nos invita a reflexionar teniendo presente la realidad del reino de Dios en la iglesia local de San Cristóbal. No busco agotar el aspecto teológico, puesto que este será el tema del último capítulo. Intentaré esbozar estos 4 aspectos en la lógica del reino de Dios. En el Diccionario de Teología Fundamental, publicado por la editorial San Pablo en el año 2010, el reino de Dios viene definido como la intervención final, escatológica y decisiva de Dios en la historia de Israel para cumplir las promesas hechas a los profetas. Para indicarlo en un modo más comprensible, hacer presente el reino de Dios consiste en transformar el mundo con cada realidad que lo integra. Es llevar adelante su desafío principal, que consiste en la conversión de todo hombre y la renovación constante del compromiso de cada cristiano con la persona de Jesús. Este compromiso al que todos estamos llamados no es una idea abstracta, sino una realidad que cobra vida en la práctica.
Como indicaba el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este nuevo horizonte de vida es lo que permite a cada cristiano participar y hacer presente el reino de Dios. Jesús comienza su misión proclamando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Continúa diciendo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. De aquí se desprende la misión irrenunciable de la Iglesia de continuar en la historia el proyecto del Señor Jesús, es decir, hacer presente el reino de Dios en el mundo. Como lo indica la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Nuestra misión, por tanto, como iglesia local que peregrina en esta historia centenaria, es realizar la misión de Jesús mediante el servicio y la práctica de la misericordia, la justicia y la reconciliación, para hacer creíble su mensaje en medio del pueblo, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y participativa, una sociedad que haga presente el reino de Dios. Esta misión concreta, asumida por la Iglesia a la luz del reino, se describe de una triple forma. En primer lugar, proclamando mediante la palabra y el sacramento que el reino de Dios ha venido en la persona de Jesús. En segundo lugar, ofreciendo su propia vida como una prueba de que el reino está presente y operativo en el mundo de hoy, es decir, dando testimonio con su ser y actuar. Y en tercer lugar, desafiando a la sociedad entera a transformarse de acuerdo con los principios básicos del reino inminente: justicia, paz, hermandad y derechos humanos. Esta triple misión nos permite esbozar lo que esta conferencia busca responder. ¿Cuál es la iglesia local que queremos y necesitamos? Para dar respuesta a esta interrogante, les invito a soñar. Un 28 de agosto del año 1963 fue pronunciado por Martin Luther King uno de los discursos más optimistas y esperanzadores del siglo XX, hoy recordado por la famosa frase I have a dream, tengo un sueño. Sí, un sueño, uno como aquel que seguramente tuvo el siervo de Dios, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, al llegar en noviembre de 1923 a esta iglesia local que apenas un año antes había sido erigida por su santidad Pío XI. ¿Cuántas veces se habrá repetido el primer obispo de la diócesis esta interrogante? ¿Cuáles debían ser las características propias que se debían desarrollar en esta diócesis naciente? Este hombre visionario y soñador se atrevió a mirar hacia el futuro con su mirada puesta en el reino, para sembrar así en la tierra buena los granos que comenzarían a dar tantos frutos. Esos frutos, resultados de sus fatigas y afanes, fueron la herencia recibida por sus sucesores. Cada uno de los 4 obispos que paulatinamente han ocupado la sede de San Cristóbal han seguido soñando en grande
y a través del trabajo y celo pastoral han podido desarrollar en esta iglesia local de San Cristóbal lo que el mismo Evangelio nos pide: una iglesia misionera que transmite el Evangelio de la misericordia en constante actitud de conversión pastoral, siendo comunidad de comunidades. Primero, una iglesia misionera. Como nos enseña la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, la iglesia es misionera por naturaleza y su tarea de evangelizar a todos los hombres constituye su misión esencial. De aquí nace su identidad más profunda. Esta realidad misionera marca un paradigma concreto esbozado por el magisterio de la Iglesia en algunos de sus documentos. La carta apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, el decreto conciliar ad gentes, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, la carta encíclica Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en la cual el Sumo Pontífice expresa a la Iglesia su anhelo de una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. El sentido misionero por parte de cada bautizado nace de su incorporación a Cristo por el sacramento del bautismo. A partir de esta realidad y fortalecido por la fuerza del Espíritu Santo, surge en todo cristiano la conciencia de la misión a la que ha sido llamado. Esta tarea obedece al mandato misionero de Jesús, que se funda en aquel vayan por todo el mundo. La misma constituye para todo bautizado su respuesta a la llamada por parte del Señor a anunciar la buena nueva, enseñar a todos los pueblos y educar en el misterio de Dios, actuando siempre como verdaderos discípulos misioneros. Al centro del mensaje misionero encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, que muerto y resucitado vive para siempre con nosotros. Por eso, al desarrollar la misión, cada bautizado lleva a otros a introducirse en los misterios de Cristo, para que conociéndole pueda reflejarle en el mundo. En todo proceso misionero será central el testimonio de vida cristiana, que, como indica el nuevo directorio para la catequesis, implica la apertura del corazón, la capacidad de diálogo, las relaciones recíprocas, la disponibilidad para reconocer los signos del bien y la presencia de Dios en las personas que se encuentran. Con su enseñanza y siendo un auténtico testigo de santidad, cada cristiano hará presente la iniciativa del amor gratuito de Dios y el llamado constante a la conversión a la que todos somos invitados. Con la conciencia clara que nunca perderá la centralidad de Jesucristo y de la palabra de Dios en su vida, vivirá de manera comunitaria la fe recibida y enseñando en la iglesia será siempre un reflejo de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Ya lo indica la encíclica Redemptoris Missio, la misión universal de la iglesia nace de la fe en Jesucristo, tal como se expresa en la profesión de fe trinitaria. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Solo en esta fe se comprende y se fundamenta la misión. La urgencia de la misión brota de la radical novedad de vida, traída por Cristo y vivida por sus discípulos. Esta nueva vida es un don de Dios
y al hombre se le pide que lo acoja y desarrolle, si quiere realizarse según su vocación integral y en conformidad con Cristo. La primera beneficiaria de la salvación es la Iglesia. Cristo la ha adquirido con su sangre y la ha hecho su colaboradora en la obra de la salvación universal. En efecto, Cristo vive en ella, es su esposo, fomenta su crecimiento, por medio de ella cumple su misión. Este deseo latente en el corazón de la Iglesia de ser una iglesia misionera en constante actitud de salida y apertura a los demás ha sido un prisma que viene identificado en la acción evangelizadora de la iglesia local de San Cristóbal, que asumió con fervor misionero y con un decidido compromiso evangelizador la decisión del Papa Francisco de atender el vicariato apostólico de Caroní a través del Ius Commissionis, con el apoyo pastoral y el servicio misionero. Es así como esta iglesia local sigue desarrollando el rostro misionero que siempre le ha identificado, pero que en los últimos tiempos ha tomado mayor fuerza. Como expresa en la Evangelii Gaudium, el sueño del Papa Francisco es el de una iglesia pobre para los pobres, una iglesia cercana a los olvidados y abandonados, una iglesia que transmita la ternura de Dios. Quiere una iglesia evangelizadora, llamada a confrontarse constantemente con la amplitud y riqueza del Evangelio. Quiere una iglesia dispuesta a salir de su propia zona de confort. Una iglesia dispuesta a remar mar adentro para obtener una grandiosa pesca. Una iglesia evangelizadora debe actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y dar a conocer la presencia de Dios. Por ello el Papa no quiere una iglesia autorreferencial, sino una iglesia que lleve la alegría del Evangelio a todo el mundo. Bien lo indica el Papa Francisco cuando afirma en la Evangelii Gaudium: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Esta es la primera característica de la iglesia local que queremos y necesitamos, una iglesia misionera en constante actitud de salida. Segundo, una iglesia que transmita el evangelio de la misericordia. En su carta conclusiva del año jubilar de la misericordia, el Papa Francisco indicaba: la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del evangelio. Todo se revela en la misericordia, todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. La misericordia es fundamental en el rostro del Dios revelado en Cristo Jesús. La iglesia, con sus acciones, debe transmitir a la persona de Cristo su actitud, sus palabras y obras, especialmente hacia los más desfavorecidos. Aquí se revela la misericordia de Dios y se convierten en fuente de alegría para la humanidad. Conocer a Cristo permite establecer una relación con el Padre de las misericordias, que tiene un corazón para los extraviados, los olvidados, los abandonados,
especialmente para aquellos que se han alejado. Como lo muestra la parábola del hijo pródigo, Dios tiene un corazón para la humanidad que sufre y quiere abrazarnos misericordiosamente, que espera constantemente nuestro regreso. La misericordia se encuentra en el corazón del Evangelio y su mensaje no debe entenderse como indiferencia a las exigencias de la conversión, o peor aún, como una tolerancia del pecado que lleve a una vida laxa o a la falta de responsabilidad moral. Por el contrario, uno podría pensar la fe y la conversión como una peregrinación en la que el pueblo de Dios, sin descanso, camina hacia la plenitud del reino de Dios, reino de justicia, de amor, de perdón y de misericordia. La Iglesia debe mostrar y mediar esta misericordia que viene de Dios. Así, una Iglesia evangelizadora y misericordiosa debe ser ella misma sujeto del Evangelio, abierta siempre a la conversión. En nuestra iglesia local hemos sido testigos de cómo desde las cáritas y diversos servicios eclesiales, la misericordia hacia los más necesitados ha sido y sigue siendo un rostro claro que identifica a los discípulos de Cristo y que transmite el amor del Padre. La ayuda a tantos inmigrantes, el trabajo desde cada parroquia, desde cada rincón de la geografía tachirense, es muestra de una iglesia que sale al encuentro de todos, llevando como estandarte el Evangelio de la misericordia. Es un compromiso que debemos seguir asumiendo con valentía y decisión, comunicando a todos el Evangelio de la misericordia que viene de Dios. Tercero, una iglesia que esté en constante actitud de conversión pastoral. La evangelización requiere de una constante conversión pastoral en todos los niveles de la vida eclesial. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco expresa que la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Toda iglesia local, abierta a la misión y a la transmisión del Evangelio de la misericordia, por su misma naturaleza, tiene un deber permanente de convertirse continuamente. Es decir, la iglesia está en estado permanente de misión y conversión. Conversión pastoral significa entonces que la evangelización nunca puede reducirse a la mera administración o al mantenimiento de las estructuras actuales, sino que implica salir constantemente al encuentro de todos. La iglesia no puede ser una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña, que vaya a la búsqueda de aquellos que más lo necesitan, como bien lo ha repetido en varias ocasiones el Papa Francisco. La conversión pastoral exige la búsqueda de nuevas formas de dar a conocer el corazón del Evangelio, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, que es el principal anuncio que debe ser escuchado en las diferentes formas y maneras culturales y a lo largo de las diversas fases de la historia. La conversión pastoral implica ser audaces y creativos, desafiando la idea de que siempre se ha hecho así. Implica crear comunidades en las que los cristianos puedan conocer su fe y profundizarla, y recibirla en forma de apoyo saludable, para que como discípulos misioneros
logren ser enviados al mundo y puedan responder a los desafíos del tiempo presente. La conversión pastoral debe implicar un cambio de estilo y no solo de manera meramente superficial. El Evangelio debe comunicar la ternura y la misericordia de Dios y la belleza de Cristo que atrae creyentes. La dureza, la severidad y el ser crítico en palabras y actitudes rara vez o nunca son estrategias efectivas. La paciencia en el diálogo y la escucha también son esenciales y necesarias en el servicio al pueblo de Dios. La conversión pastoral reclama transmitir la fe en un lenguaje que las personas puedan entender de manera personal e individual. El cambio de estilo exige enfrentar con la verdad del Evangelio la dictadura del relativismo, tanto a nivel teórico como práctico, que a menudo se manifiesta en la exclusión de vastas franjas de la sociedad y en la cultura del descarte. La conversión pastoral exige sin duda la conversión personal. Aquí se encuentra el primer paso. La conversión conlleva una radical reorientación de toda la vida, regresar a Dios con todo el corazón, rompiendo todo aquello que nos ata al pecado. Solo una iglesia que esté en constante actitud de conversión pastoral podrá mostrar el verdadero rostro de Cristo. Por eso, uno de los sueños y necesidades de esta iglesia centenaria es que cada uno de sus miembros pueda fortalecer, profundizar y abrirse constantemente a este proceso de conversión. No hay excusas, ni estamos eximidos en este proceso. Cuarto, una iglesia que sea comunidad de comunidades. Las primitivas comunidades cristianas presentan rasgos comunes que fungen como raíces de las cuales brotan nuevas comunidades eclesiales. El surgir de las mismas y la praxis que en ellas predominan posee un innegable valor cuestionador de la forma vigente de ser iglesia. Nacen de elementos mínimos como la fe, la lectura y meditación de la palabra, el auxilio mutuo en todas las dimensiones humanas. La iglesia comienza a nacer desde las bases, desde el corazón del pueblo de Dios. Esta experiencia cuestiona el modo común de entender la iglesia. Permite descubrir la verdadera fuente que permanentemente hace nacer y crea la iglesia, el Espíritu Santo. José Marins afirma que las comunidades eclesiales de base son una eclesiogénesis y no otro misterio comunitario en la iglesia. No son un arreglo cosmético en la estructura eclesial, tampoco una intervención carismática que torna las estructuras eclesiales tal cual existen, capaces de resultados milagrosos. Las comunidades eclesiales de base aparecen en su expresión eclesial inicial. Son iglesia en pequeño, semillas del reino. Son como un embrión que todavía no ha desarrollado todas las potencialidades de la persona humana. Sin embargo, por la fuerza del Espíritu, van a desarrollar en algún momento todo lo que es de su naturaleza. Ya en la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín en 1968, se alentaba a la formación del mayor número de comunidades eclesiales en las parroquias, especialmente rurales o de marginados urbanos, comunidades que deben basarse en la palabra de Dios y realizarse en cuanto sea posible en la celebración eucarística, siempre en comunión con el obispo y bajo su dependencia. La comunidad se formará en la medida en que sus miembros
tengan un sentido de pertenencia de nosotros, que los lleve a ser solidarios en una misión común y logren una participación activa, consciente y fructuosa en la vida litúrgica y en la convivencia comunitaria. Lo que dice Medellín sobre las comunidades de base sigue siendo totalmente medular. Es la primera fuente de eclesialidad, es el primer nivel de la iglesia, es el nivel más básico, afirma Pedro Trigo. De igual modo, Puebla indicó que las comunidades eclesiales de base, que en 1968 eran apenas una experiencia naciente, habían madurado y se habían multiplicado, de modo que ahora constituían motivo de alegría y de esperanza para la iglesia. En unión con el obispo y como lo pedía Medellín, se han convertido en focos de evangelización y en motores de liberación y desarrollo. Lo indicado en ambas conferencias latinoamericanas viene afianzado por San Juan Pablo II en la carta encíclica Redentoris Missio, donde, haciendo uso de la herencia recibida de San Pablo VI, anima al desarrollo de estas comunidades, afirmando que son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de evangelización, un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la civilización del amor. Estas comunidades descentralizan y articulan la comunidad parroquial a la que pertenecen, siempre unidas. Se enraizan en ambientes populares y rurales, convirtiéndose en fermento de vida cristiana, de atención a los últimos, de compromiso en pos de la transformación de la sociedad. El documento final de la Quinta Conferencia General, celebrada en Aparecida, presenta a las comunidades eclesiales como fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia. En su esfuerzo de corresponder a los desafíos de los tiempos actuales, las comunidades eclesiales de base cuidarán de no alterar el tesoro precioso de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Aparecida resitúa el modelo de iglesia comunión al interno del modelo pueblo de Dios, generando un modo eclesial de proceder sinodal en el que los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. La realidad de este modelo eclesial permite a los laicos responder desde las comunidades eclesiales de base a los signos de los tiempos presentes, reflejando así una característica propia de la Iglesia latinoamericana. La Iglesia no solo asegura libertad a los hombres, su tarea es más positiva, ella es mensajera y obrera de unidad. El Concilio Plenario de Venezuela propuso entre sus líneas de acción promover y fortalecer las comunidades eclesiales de base, con el fin de dar dinamismo a las iglesias locales, de modo que se favorezcan la conciencia y vivencia de ser la familia comunidad de los seguidores de Jesucristo. En la promoción de estas realidades se insiste en el acompañamiento a las comunidades eclesiales de base como forma privilegiada de vivir comunitariamente la fe cristiana, de modo que haya posibilidad de un encuentro más directo entre las personas. Este encuentro directo del que habla el concilio permite un trabajo personalizado con una repercusión social y colectiva que sin duda alguna enriquece la vida social de la comunidad en toda la descomposición moral. Esta realidad expuesta, presente en el magisterio de la Iglesia, refleja lo que como Iglesia local hemos venido desarrollando con la implementación del Plan Diocesano de Pastoral. Los estatutos sinodales promulgados en octubre de 2007 establecen que la diócesis
promoverá continuamente la renovación de la parroquia como comunidad de comunidades, aplicando el proyecto diocesano de pastoral a la luz de la nueva evangelización y como respuesta a las necesidades de la realidad de cada una de nuestras comunidades. De este modo, a través de las comunidades eclesiales de base, cada parroquia busca vivir y encarnar las realidades del Evangelio en cada uno de los fieles que la conforman. Las comunidades eclesiales buscan ser un espacio generador y formador de personas con visión de comunidad, es decir, que con su manera de actuar, en comunión plena con los pastores, puedan ser constructores de una sociedad impregnada por los valores del Evangelio. Como se afirma en la obra titulada Vaticano II, la Iglesia en el mundo de hoy, la Iglesia tiene una doble misión. Por una parte, la evangelización y por otra, la animación de lo temporal. Ambas las desarrolla convirtiendo a los hombres a la fe y bautizándolos y actuando en el terreno de la civilización, es decir, en lo temporal y en la historia. Cumple su misión de ser el alma de la sociedad humana. Esta doble misión se desarrolla de manera más plena en la medida en que la Iglesia, a través de las comunidades eclesiales, pueda verse como un espacio dinamizador para la construcción de una nueva sociedad, aportando un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que se renueva en la Iglesia. El Papa Francisco, conocedor de la experiencia de las comunidades eclesiales de base, insiste en la Evangelii Gaudium sobre la riqueza que ha significado para la Iglesia estas comunidades, que el Espíritu Santo ha suscitado como espacio de evangelización en la actualidad. Indica el Papa: las demás instituciones eclesiales, comunidades eclesiales y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación son una riqueza que el Espíritu suscita en la Iglesia para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que se renueva. Las comunidades eclesiales de base no se constituyen solo por sí mismas, sino que están al servicio de la evangelización y transformación del mundo. Ellas quieren inaugurar un nuevo modo de vivir que cambia el paradigma individualista que encontramos presente en la sociedad. Es esta la razón por la que soñar en una iglesia, comunidad de comunidades, conforma la cuarta característica que identifica a la iglesia y que marca un camino que debemos seguir profundizando en esta iglesia local que queremos y que necesitamos. Las cuatro características presentadas nos ilustran el rostro de nuestra iglesia. Estas pueden ser complementadas con otras presentes en un artículo sobre la iglesia como signo y anticipo del reino de Dios que leía hace poco. Allí se insistía en el hecho de que necesitamos una iglesia que sea signo de la sociedad que todos queremos, es decir, una iglesia comunidad que refleje la práctica de las primeras comunidades cristianas de Jerusalén, una iglesia fraterna, estructurada sobre el eje central comunidad, ministerios, una iglesia que revalorice el sacerdocio del pueblo de Dios, una iglesia profética, libre de poderes y riquezas, una iglesia que sea agente de reconciliación, de diálogo y tolerancia para fortalecer la paz firme y duradera entre los pueblos, una iglesia solidaria con los sufrimientos, luchas y esperanzas de los sectores oprimidos y marginados, una iglesia testimonialmente pobre, seguidora fiel de Jesús, comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos, una iglesia fiel al Evangelio,
con disponibilidad incluso de llegar al martirio como signo de fidelidad cristiana. Una iglesia acogedora, comprensiva, compasiva, con un mensaje basado en el amor misericordioso de Dios a sus hijos e hijas. Una iglesia comprometida con el ecumenismo, abierta al diálogo. Una iglesia comprometida en la defensa de la naturaleza. Una iglesia que impulse la pastoral de conjunto, dinámica, sinodal, con una actitud de responsabilidad compartida, con exigencia de coordinación y búsqueda de comunión con nuestros obispos y con la Iglesia Católica Universal. Una iglesia orante, abierta al Espíritu, que sea signo y anticipo del reino de Dios. Nos atrevemos, por tanto, a soñar con la iglesia local que queremos y necesitamos. Muchas gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira, Bravo.